Quisiera compartir con ustedes las ideas acerca de la ética que proponen dos autores relativamente actuales para la vida empresarial y de los negocios y que comúnmente los jóvenes empresarios tienen a bien leer sus libros. Me refiero al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y a las leyes del éxito del señor Napoleón Hill. Quiero retomar tal vez el significado y objeto de la palabra ética que nos ofrecen algunos diccionarios especializados que tienen a bien explicar que la palabra ética proviene del latín ethicus y ese vocablo del griego antiguo etikos, que tiene como dos afluentes. La primera, ethos, que significa carácter, y ethos o ethos, que significa costumbre. Puede ser de estas dos raíces que tiene la palabra que comúnmente se confunde como que si la ética fuese o debiese asociarse a las costumbres y no tanto al carácter. Podemos ver cómo el señor Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, exactamente trata de distinguir entre la ética del carácter y la ética de la personalidad como una versión light de la verdadera ética. Voy a hacer una frase textual del libro de Stephen Covey, en que dice: la ética del carácter enseñaba que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos principios y los integran en su carácter básico. De esta manera podemos ver que la ética no se refiere solamente a la apariencia de una conducta correcta, sino que tiene que ser la base y el centro de operaciones de una persona. El éxito basado en principios puede de alguna manera representar para todos nosotros, asegurar que el éxito será estable, será de una manera progresivo, permanente, y que no será a costa de otras personas. De esta manera entonces podemos tener como un paradigma cierto acerca de cómo se debe vivir la ética en los negocios. Por otro lado, también afirma que después de las guerras mundiales, en el mundo de los negocios, la ética pareció decantarse hacia la ética de la personalidad, una ética ligera, basada solamente en las apariencias. Vamos a ver en una segunda parte que de alguna manera la ética basada en la ética de la personalidad de alguna manera liga los negocios al interés, y por lo tanto entonces el accionar de la ética empresarial estaría siempre relacionada a obtener algún objetivo. Una ética interesada que no se basa en los principios del ser y del carácter, sino en qué se puede lograr a través de una cierta conducta aceptada por los demás, o en actuar como la sociedad está acostumbrada para obtener algún beneficio. Entonces podemos darnos cuenta que para Stephen Covey la ética empresarial no debe basarse en principios superficiales, sino que en el carácter y en el ser de la persona que debe, digamos así, guiar todas sus acciones. También me gustaría proponerles como algunos de los párrafos del código de ética que Napoleón Hill establece en su libro de las leyes del éxito. El primero es establecer un código de ética para los negocios. Para él, la primera regla de ese código de ética es la regla de oro,
y él lo escribe de la siguiente manera: creo en la regla de oro como la base de toda conducta humana, por lo tanto jamás le haré a otra persona aquello que no me gustaría que ella me hiciera a mí, si nuestros lugares fuesen intercambiados. De alguna manera, cuando apuntábamos acerca de la civilización del capital o de la sociedad basada en el capital como contraparte de la sociedad basada en el capital de trabajo, es decir, poniendo a la persona en el centro, creo que esta regla de ética del señor Napoleón Hill, que nos hace un poco alusión también a los principios de el kantianismo, ¿verdad? De no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan, y obviamente las resonancias judaicas y cristianas que puedan tener también esta regla, nos hacen como distinguir que los negocios y la empresa no debe basar su éxito en el atropello de los derechos y también de la vida de las personas, incluyendo sus trabajadores y obviamente los clientes y las futuras generaciones, en cuanto que la producción no puede desforestar, no puede degradar la naturaleza, desentendiéndose del futuro de las próximas generaciones. De esta manera, la principal regla que establece el Código de Ética de Napoleón Hill, la regla de oro, nos establece que no podemos hacer acciones que no nos gustarían que nos hicieran a nosotros, de intercambiar los lugares. La segunda regla dice: seré honrado incluso hasta el mínimo detalle en mi trato con los demás, no solo por mi deseo de ser justo con ellos, sino también por mi deseo de imprimir la idea de honradez en mi propia mente subconsciente, incorporando así esta cualidad esencial en mi propio carácter. Podemos darnos cuenta que el objetivo principal no es lograr un objetivo externo, sino la edificación interna de la persona, es decir, una construcción del ser. Entonces la ética relacionada con la construcción del ser está apuntando a la construcción también de una sociedad que ponga en el centro al ser humano y no a las cosas, cosa que en la ética de la personalidad comúnmente pasa. Las cosas ocupan el lugar de las personas y por lo tanto las personas son desechables y los bienes prácticamente irreemplazables y como el primer objetivo y por lo que hay que luchar, los bienes en lugar de las personas. El tercero es: perdonaré a quienes sean injustos conmigo sin pensar si se lo merecen o no, porque entiendo la ley por la cual el perdonar a los demás fortalece mi propio carácter, borra los efectos de las propias transgresiones en mi mente subconsciente. De esta manera, el perdón en categorías empresariales y de negocios no mucho se aplica, pero Napoleón Hill lo ofrece como el modelo ético para los negocios. Creo que valdría la pena retomar esto. Y por último, quiero enfatizar el número 4 de 12. Él dice así: siempre seré justo, generoso e imparcial con los demás, aunque sepa que estos actos no serán percibidos o recompensados en los términos habituales de recompensa, porque entiendo y pretendo aplicar la ley con cuya ayuda el carácter de una persona es la suma total de sus actos y sus hechos. Entonces, por último, el señor Napoleón Hill trata de integrar los actos de las personas y los hechos con la personalidad, pero más que la personalidad, con la persona y su carácter. De manera que la justicia es uno de los valores que él establece como base para una ética empresarial. Y obviamente nosotros, desde nuestra visión cristiana, desde nuestra visión transformadora de la realidad, pretenderíamos que la forma de hacer negocios de nuestra juventud y nuestra sociedad sea basada en la justicia. No pueden haber negocios que se basen en la clara injusticia y la clara, digamos así, sustitución
papel central del ser humano y su degradación. Por lo tanto, creo yo que comparando y siguiendo más bien integrando las propuestas de Covey y de Napoleón Hill, creo que nos viene a la mente la resonancia del filósofo Epicteto, eh, estoico, que él hablaba que, o proponía más bien, que en realidad el ser humano debe comportarse con dignidad no por lo que los demás opinen, sino porque es una construcción de su persona. Y por lo tanto podemos decir que estos ideales personales a través de la imitación de modelos nos lleva como a la construcción tanto de la persona como de la sociedad.